dominio, nosotros no tendríamos autoridad para poner las manos sobre ningún enfermo ni nada de lo que hemos estado estudiando en los últimos años. Okay, entonces todo está relacionado. Entonces todo esto tiene que quedar claro, pero tiene que quedar claro en el sentido de que es lo que estaba orando toda esta semana, Señor, que no enseño, no, lo que yo enseño no es aunque lo parezca, no es que busco a cosa hecha al ir en contra de todo lo que se enseña hoy en día en las iglesias. Lo que no es mi intención, ni lo hago conscientemente, ni lo hago como cosa hecha. Yo simplemente predico la palabra de Dios, lo que Dios me ha enseñado a través de los años, lo que yo he aprendido a través de la palabra y del Espíritu Santo. ¿Okay? Si parece que estoy contradiciendo algo que estamos acostumbrados a escuchar de toda la vida, o parece que digo algo diferente a lo que estamos acostumbrados a escuchar, nuestra o vuestra responsabilidad es buscarlo en la Biblia y ver si es verdad, ver si es así o no. ¿Okay? No me dedico a buscar errores y contradecir lo que se está enseñando, me dedico a enseñar la palabra. Si se contradice con algo que estamos acostumbrados a escuchar, tenemos la responsabilidad, como dice la Biblia. El que oye es responsable de lo que oye, de ver el porqué, es diferente, o por qué suena diferente, o por qué. Y os daréis cuenta, si somos sinceros, de que está en la Biblia, está todo en la palabra de Dios. Y con este tema de los demonios y de la guerra espiritual pasa eso. Y la semana pasada terminamos hablando sobre no sé si os acordáis o no, del arrebatamiento, yo lo llamo el problema o la doctrina del escapismo, donde por miedo, por una enseñanza que empezó a ser enseñada al principio del siglo XX, o sea que antes del siglo XX no se enseñaba esto, que empezó a hacerse popular a principios del siglo XX. Personas como Darby, personas como Scofield si lo conocéis, ¿no? Y Darby tienen Biblias, la Biblia anotada por Scofield, la Biblia de estudio de Darby, que empezaron a hacer estas enseñanzas populares. Darby era un profesor, era un maestro de la Biblia de los hermanos los hermanos de Plymouth, que se llaman. Okay, entonces vimos de que la doctrina del arrebatamiento, del escapismo, como lo llamo yo, es muy fácil, porque como creyentes, como hemos dicho antes, vivimos en temor. Cuando vemos que las circunstancias se ponen malas, el mundo, las tinieblas crecen, las cosas se ponen peligrosas, es más fácil creer que vamos a ser rescatados y nos vamos a librar de todo esto, y no tenemos ninguna responsabilidad, porque como la gente está rebelde, gente que no quiere escuchar, gente que no está creciendo las enseñanzas esotéricas, la nueva era, las dimensiones del alma, del espíritu. La gente dice no quieren escucharnos. Sin embargo, como también comentamos antes, si tú ves el punto de vista que estamos estudiando ahora en la palabra de Dios, verás que es una responsabilidad, verás que el mundo está buscando respuestas, verás que hay gente con hambre buscando soluciones, como comentó alguien antes de empezar, y es nuestra responsabilidad movernos en fe, sabiendo de que Cristo Jesús viene Cristo Jesús viene a reinar, Cristo Jesús viene por una iglesia victoriosa y triunfante. No estamos viendo un escapar de los problemas, sino el ser la manifestación de Cristo, el ser la luz del mundo, el ser la sal de la tierra, el ser el cuerpo de Cristo, el ser una manifestación de Cristo Jesús.
Entonces, lo primero que tenemos que ver en la Biblia es el cielo. Nos vamos al cielo, o cuando Cristo Jesús, voy a hacer de esta forma la pregunta. Cuando Cristo Jesús murió por ti y por mí en la cruz de Calvario, ¿lo hizo para llevarte al cielo o para hacer el cielo realidad en tu vida? 2 segundos para pensar. ¿Lo hizo para llevarnos al cielo o lo hizo para las oraciones? Tenemos las oraciones. Cuando los discípulos le preguntan a Jesús, Señor, enséñanos a orar. ¿Qué les enseñó? ¿Qué les dijo Cristo Jesús? Vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Amén. ¿Cómo lo explico? Mucha de la enseñanza popular, desde el que se hizo popular estas enseñanzas del arrebatamiento del cielo y todo eso, que han ido cogiendo ímpetu y han ido trastornándose más y más y más, alejándonos de la realidad bíblica. Por ejemplo, en Apocalipsis 22, 2, vamos a ver algunos versículos. De todas formas, como digo siempre, vuelvo a repetir, no aceptar lo que estoy diciendo así ciegamente, coger la Biblia, buscarlo en la Biblia, estudiarlo, verlo y dejarse guiar por el Espíritu Santo y pedirle al Espíritu Santo que sea Él el que nos enseñe. ¿Okay? Vamos a ver en Apocalipsis 22, 2. En medio de la calle de la ciudad, y me mostró un río de agua viva. Aquí está Juan el discípulo hablando. Podríamos leer el capítulo 21 también para ver todo el contexto. Dice el Juan en capítulo 21: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Un cielo nuevo y una tierra nueva. Aquí está hablando del cielo Uranus. Usa la palabra. Acordarse que en el griego es muy rico, y es por eso que es bueno estudiar la Biblia en griego. Si puedes, claro. Porque igual que para el amor en griego hay 3 o 4 palabras diferentes, como agape, filios, eros, tal. Para el cielo también hay diferentes palabras según a qué cielo nos estamos refiriendo. En español tenemos el primer cielo, segundo cielo, tercer cielo. El primer cielo es este que nos rodea, donde están las nubes, el aire que respiramos, donde están los demonios, los espíritus, los principados, están aquí. Después está el segundo cielo, que es el universo, el sol, la luna, los planetas. Acordarse que Dios nos dio autoridad y dominio sobre el segundo cielo, el universo. Lo habéis leído en Génesis, ¿no? Y aquí en la Biblia, en la semana pasada creo que lo mencioné. Y después está el tercer cielo, que es donde está Dios, donde está su trono, es donde está el cielo donde nosotros vivimos. En la palabra griega para este cielo es Uranus. No sé si os suena de algo, o Urano, Uranos, tal como suena. Y normalmente es una palabra en plural porque habla de la región esta encima de la tierra, que es grande, como nuestros ojos solamente pueden ver hasta cierta distancia. El cielo que está encima de nosotros, y es en este cielo que está hablando aquí Juan. Dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén. Fíjense lo que estamos leyendo. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Y entonces oí una gran voz que decía desde el trono: he aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres. Está entre el tabernáculo de Dios, está aquí, la habitación. Acordarse que la palabra tabernáculo quiere decir tienda, habitación, morada. Está entre los hombres aquí. Y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Y Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor,
porque las primeras cosas han pasado. Y el que está sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. ¿Está hablando del cielo o está hablando de la tierra? Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Yo soy el alfa y el omega, dice Jesús, el principio y el fin. El que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, etcétera, los incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las últimas 7 plagas, y habló conmigo diciéndome: ven que te muestro la novia, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa Jerusalén, no la ciudad terrenal, no Jerusalén terrenal, la ciudad santa celestial, la Jerusalén celestial que descendía del cielo de Dios. Y tenía la gloria. ¿Veis una palabra? Esta es la segunda vez que menciona esta palabra, curiosa, después lo veremos. Y tenía la gloria de Dios. Esta ciudad estaba cubierta de la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra muy preciosa, como una piedra cristalina. Habían 12 puertas en esa ciudad, los muros eran grandes. Después nos saltamos al versículo 16. La ciudad tiene forma de cuadro, es un cubo. Su longitud es igual que su anchura, y su altura es igual que su longitud. O sea que tiene forma de cubo la ciudad. 144 codos. Un codo es más o menos, si no me equivoco ahora, es aquí. Antiguamente, cuando no tenían metros, medían usando, aquí en España antigua se usaba también. Me acuerdo que mi madre, cuando éramos pequeños, hacía vestidos y no medía con un metro, medía con la palma de la mano. Esta era una palma, 3 dedos, cada 4 dedos hay que hacer la palma de una mano. El codo es de aquí a la palma de la mano. Más o menos un codo son 45 centímetros. Fijarse lo que dice, esta muralla, 144 codos según la medida humana, que es también igual o es igual que la medida de un ángel. Entonces sabemos que la mayoría, muchos de los ángeles, aunque hay ángeles grandes, ángeles guerreros, arcángeles, que según nos cuenta la gente que los ha visto, incluso en la Biblia, Daniel y otros, son grandes. Sin embargo, los ángeles en general son muy similares a los humanos. De ahí nos vamos aquí explica cómo era. Las 12 estaba hecho diferentes. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones andarán a su luz. O sea que una vez más os pregunto, ¿está hablando aquí del cielo o de la tierra? Y los reyes de la tierra traerán a ella su gloria. Sus puertas nunca estarán cerradas. Y allí no entrará ninguna abominación, solamente los que están inscritos en el libro de la vida. El capítulo 22. Y me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. ¿Suena esto algo? Si habéis leído el Antiguo Testamento, sonará la profecía que tuvo el profeta Ezequiel, ¿sí? Ezequiel 47, donde dice que vi una visión y debajo del trono de Dios, o sea, lo mismo que está diciendo aquí, salía un río y un hombre que lo midió, el río medía hasta los tobillos, después midió otro, y el agua iba subiendo de profundidad hasta las rodillas, hasta la cintura, y llegó un momento que el agua ya no se podía cruzar andando, había que cruzarla a nado. Y en medio de la ciudad, a un lado y al otro lado del río, habían árboles, el árbol de vida, que produce 12 clases de fruto. Ezequiel habla de árboles, plural, árboles de vida que sus hojas son para la sanidad de las naciones. Aquí habla de uno, pero lo que está citando es la misma visión. Ahora la pregunta que me hago yo: en el cielo ¿habrá enfermedad? ¿Por qué necesitamos el árbol? ¿Por qué necesitamos el árbol de vida?
en el cielo. ¿De qué está hablando aquí? ¿Está hablando del cielo o está hablando de la tierra? O sea que hay veces que tenemos que tener cuidado cómo leemos la Biblia, cambiar nuestra forma de pensar, cambiar nuestro enfoque. En Apocalipsis, que ya lo hemos leído, Apocalipsis 21, vemos que la Nueva Jerusalén, la esposa del Cordero, la palabra interesante que os dije yo que anotaréis es la palabra, no sé si os habéis dado cuenta, la palabra descender. ¿De dónde descendía la Nueva Jerusalén? ¿De dónde descendía la esposa del Cordero? Del cielo. ¿Y descendía a dónde? A la tierra. Para encontrarse con su esposo, que es Cristo. ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está la esposa? Entonces la pregunta que tenemos que hacer hoy en día es: ¿nos vamos todos al cielo? ¿Está preparando una mansión el Señor para nosotros en el cielo? Y más adelante estudiaremos lo de las mansiones. ¿O está hablando aquí de la tierra? El cielo es real. Yo no estoy diciendo en ningún momento que el cielo, donde habita Dios, no sea real. Lo que estoy diciendo es que es muy diferente de lo que muchas veces nos imaginamos o de lo que hemos leído en libros populares acerca del cielo. ¿Ok? Eso es lo primero que tenemos que darnos cuenta, que es muy diferente de lo que entendemos. Ok, vamos a ver entonces algunos aspectos de la guerra espiritual. Las dos palabras que quiero ver antes de seguir es la palabra principados y potestades. La semana pasada yo creo que quedó claro de que todo principado y potestad fue vencido y derrotado en la cruz del Calvario. Amén. Cristo Jesús los derrotó en la cruz del Calvario, los exhibió públicamente como enemigos vencidos. Y entonces la semana pasada vimos de que los principados y las potestades fueron derrotados por Cristo Jesús en la cruz del Calvario y están debajo de los pies de Cristo y debajo de los pies de su iglesia, que somos nosotros. Y eso es lo que la Biblia enseña. Entonces, con estas dos palabras, principados y potestades, hay un problema. Yo creo que mucha de la enseñanza errónea o confusa que hemos recibido acerca de los principados y poderes viene por causa de no entender bien o no traducir bien estas dos palabras. Vamos a ver algunos versículos. En primer lugar, antes de ver los versículos, vamos a leer 6 o 7. Si tenéis las Biblias ahí preparados, buscarlos. En primer lugar, la palabra principados viene de una palabra griega que es la palabra arche. Arche. Se escribe arche, que quiere decir líder o primero o en primer lugar. De ahí sacamos palabras como arche, archi, enemigo. Esa palabra archi o arche quiere decir primero o líder. En otras palabras, un archi enemigo, ¿quién es? Es el primer enemigo en tu vida, es el que está empeñado en destruirte, es el que quiere destruirte a todo coste, ¿ok? Entonces de ahí sacamos la palabra archienemigo, que quiere decir el primero en orden, también quiere decir el líder o el que gobierna, el que está en primer lugar en el gobierno, primer ministro. Si habláramos griego diríamos archiministro, o como la palabra dice, primer ministro, ¿no? Viene el de ahí, que quiere decir lo primero. O sea que la palabra poderes viene de la palabra griega exousia. Cuando hablamos de principados y poderes estamos hablando de archi y de exousia, que puede ser bueno o puede ser malo. Entonces vamos a ver algunos versículos. Romanos 8:38, por ejemplo. Y esto es importante para entender por qué nos hemos confundido tanto con la guerra espiritual, lo que se conoce como guerra espiritual. En 8:38, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni archienemigos, ni archis, ni lo presente, ni por lo venir, ni las exausias, ni lo alto, ni lo profundo,
de ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Aquí en este versículo está bien, está hablando de enemigos. Vamos a Efesios 1:21. Efesios 1:21. El cual obró en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y lo sentó en su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado y autoridad, poder, dominio, de todo nombre que se nombra, no solamente en este siglo, sino también en el venidero. Ahí tenemos las dos palabras, archi y exousia. Efesios 3:10. A fin de que la infinita sabiduría de Dios, se diera a conocer, no solamente sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los celestiales. Lo que la palabra regiones está en cursiva, si en vuestra Biblia no sé, en la mía está en cursiva, que quiere decir que no está en el texto original. Principados y potestades en los celestiales. Ahí vemos la palabra otra vez. Y Efesios 6:12, que todo lo conocéis, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, archi, contra potestades, exousias, contra los poderes, exousias, de este mundo de tinieblas, lo dice bien claro, de este mundo de tinieblas, contra los espirituales de maldad en las celestiales o en los celestiales. Ok, en esos cuatro casos que hemos, bueno, hay otro más, en Colosenses 2:15. Y habiendo despojado a los poderes, a los exousias y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de la cruz o por medio de Cristo. Algunas versiones dicen por medio de la cruz, otras dicen por medio de él, de Cristo Jesús. En Colosenses 1:16, porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de él y para él. Okay, aquí tenemos un ejemplo de cómo las palabras principados, dominios, poderes y autoridades ha sido traducido mal. Han usado la palabra archi y entonces muchos de los que enseñan sobre la guerra espiritual han cogido este versículo y han hablado mal. Estos son malos, poderes que no son de Dios. Sin embargo, ¿quién los creó? Lo ha sido creado por medio de él y para él, para servirle a él. ¿De quién está hablando aquí? Aquí está hablando de poderes y principados, pero está usando la otra traducción, que es la palabra gobernantes y autoridades, que se refiere a gobernantes civiles, autoridades terrenales, gobiernos de este mundo. En otras palabras, el rey, el gobierno, el primer ministro, el presidente, es lo que quiere transmitir a través de este versículo. ¿Estáis viendo la diferencia? No. En algunos versículos está bien traducido como poderes de las tinieblas, que son nuestros archienemigos, que han sido vencidos, y en otros casos, como aquí en Colosenses 1:16, está hablando de gobiernos, de reyes. Por eso nos dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 2:2. En 1 Timoteo 2:2, un versículo que muchos creyentes no les gusta, según quien esté en la Moncloa. Dice: por lo tanto, exhorto pues ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad. Y aquí está usando la misma palabra en griego que en Colosenses que acabamos de leer. Por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Ok, entonces nuestra responsabilidad, ¿qué es? Y esto quizás es la guerra espiritual más bíblica, lo que acabamos de ver aquí, lo voy a explicar en un momento, que deberíamos estar haciendo y no lo estamos haciendo. Normalmente nos quejamos, los criticamos, los condenamos, los juzgamos, cuando deberíamos estar orando, dando acción de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad. En otro pasaje dice:
porque todo gobierno y toda autoridad está puesta por Dios para el beneficio nuestro. Y si oramos por ellos y los bendecimos, seremos bendecidos. ¿Ok? Si no oramos, aunque sea un gobierno malo, alguien dirá, aunque sea un gobierno malo, sí, aquí no está haciendo ninguna diferencia. Dios no está haciendo ninguna diferencia, el Señor. De todos esos versículos que hemos leído, en Tito 3.1, si queréis apuntarlo y leerlos después, no vamos a leerlos ahora porque se nos va el tiempo. Romanos 13.1 y Romanos 13.3, Tito 3.1, Colosenses 2.15, Colosenses 1.16, Efesios 1.21, Efesios 3.10, Efesios 6.12, Romanos 8.38. En todos estos versículos que acabo de citar, menos o con la excepción de Romanos 3.10, Efesios 6.12 y Colosenses 2.15, la traducción correcta debería ser nuestros gobernantes, nuestros primer ministros, nuestros reyes, nuestros gobernantes civiles o civiles terrenales. ¿Me habéis entendido o no? En el único lugar donde está traducido bien como principados de las tinieblas es en Efesios 6.12, Efesios 3.10 y Colosenses 2.15. ¿Por qué estoy enfatizando esto? Porque muchas veces lo que nosotros usamos para basar nuestra guerra espiritual está mal enfocado y está equivocado a nuestro punto de vista, ¿ok? Os voy a dar un ejemplo de cómo funciona esto según 1 Timoteo 2.2. Orad, os exhorto a que hagáis oraciones por todos los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Al principio dije que toda la enseñanza moderna sobre la guerra espiritual empezó al principio del siglo XX. ¿Os acordáis de eso? A través de maestros como Scofield, de maestros como Darby, de los hermanos Plymouth y de otros. El ejemplo que quiero daros, en China, cuando empezó el régimen comunista, que cerraron, se conoce, muchos de vosotros no habéis nacido todavía, pero cerraron el país entero. Todos los misioneros occidentales los echaron. A todos los misioneros y a todos los empresarios del occidente los echaron del país. Cerraron herméticamente, como ahora mismo está cerrado Corea del Norte. Lo mismo pasó en China. Lo cerraron herméticamente. Había un montón de creyentes que se habían convertido por el testimonio y la predicación de los misioneros. Se quedaron sin maestros, se quedaron sin misioneros, se quedaron sin pastores. El único evangelio que conocían ellos era la Biblia que tenían, que podían rescatar, porque muchos perdieron la Biblia, se la quitaron, la quemaron, la destruyeron. El gobierno, muchos fueron perseguidos, muchos murieron, muchos fueron encarcelados. Tenían porciones de la Biblia. Cuando después de muchos años volvió a abrirse la cortina de acero, que se llama, la cortina de acero, no, la cortina de bambú, la cortina de acero es la rusa, la cortina de bambú, los misioneros dijeron, esta es nuestra oportunidad, hay que volver, vamos a ver si encontramos algo, a ver si ha sobrevivido algún creyente, pensando que no iban a encontrar a ninguno, que iban a tener que empezar de cero. Cuando llegaron se encontraron una iglesia poderosa, una iglesia que andaba en milagros, una iglesia que escuchaba la voz de Dios, una iglesia que tenía comunión con Dios, una iglesia que andaba en victoria en medio de la persecución. Eran asesinados, eran encarcelados, pero vivían en victoria. Y investigaron y vieron que una de las razones es que los chinos son muy nacionalistas. Los chinos aman su país, los chinos aman a su país, aunque estén en persecución y sean creyentes. Y una de las cosas que ellos hacían sin fallar es obedecer este versículo, orar continuamente por su país, orar continuamente por sus gobernantes, orar continuamente por sus líderes, orar por su gobierno, aunque los mataban, aunque los perseguían, aunque los encarcelaban. ¿Me entendéis lo que estoy diciendo? Y la iglesia creció. ¿Por qué? Porque no conocían otra cosa, no conocían la enseñanza moderna de lo que se conoce como la guerra espiritual estratégica que hoy en día conocemos. No se conocía, lo único que conocían es la palabra de Dios, que dice, orad por vuestros gobernantes.
Ellos oraban por sus gobernantes, oraban por sus gobiernos, aunque los mataban, los perseguían. Y el resultado ya lo hemos visto. El resultado es que la iglesia creció, la iglesia explotó, la iglesia en China continúa creciendo. Y que yo sepa y espero que nunca, aunque es posible que a estas alturas se haya infiltrado algo, pero espero que nunca se infiltre la enseñanza moderna y popular sobre la guerra espiritual. ¿Por qué? Porque no es bíblica y porque no tiene resultados. ¿Me entendéis o no? Sin embargo, ellos, obedeciendo la Biblia, lo único que tenían, la Biblia, orando por su gobierno, y tuvieron un avivamiento, la iglesia creció, la iglesia una de las iglesias aquí en la tierra más poderosas, por no decir la más poderosa, es la de la India. Corea también está ahí en segundo lugar, Corea del Sur. Corea del Norte se sabe poco porque no sale nada ahí, pero tienen que haber también creyentes orando por su gobierno. El resultado de obedecer este versículo, esta orden, exhortación de Pablo, es que miles, millones de convertidos, los misioneros encontraron millones y millones de convertidos al cristianismo, miles y miles de casas, de house churches, que le llaman casas en el hogar, maravillas, milagros, sanidades, un montón de cosas. Y hay libros por todos lados. De hecho, aquí hay uno que no lo tenía preparado, no es casualidad, estaba ahí encima, lo vi antes cuando me senté. Testimonio de una mujer, creo, de algunos chinos. Ok, hay testimonios. Bien, está claro ese punto entonces. Orad por vuestros gobiernos, es la guerra espiritual. No criticarlo, no juzgarlo, sino orar por ellos, aunque no nos gusten, aunque estemos en contra de lo que enseñan. Vamos a ver Efesios 6:10, porque este es otro versículo controversial para aquellos que enfatizan la guerra espiritual. Efesios 6. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos o vestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Voy a cambiar de versión. Por lo demás, ser fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos con la armadura de Dios para poder estar firmes frente a las artimañas del diablo, porque no tenemos la lucha contra sangre y carne. Aquí está hablando acerca de aquí está usando la palabra archienemigo, de las tinieblas, fuerzas y poderes de las tinieblas. ¿Okay? Aquí no está hablando de gobernantes terrenales. Porque no tenemos la lucha contra sangre y carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores del mundo de las tinieblas, lo dice bien claro, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por esto tomad la armadura. ¿De quién es la armadura? De Dios, para poder resistir en el día malo. Y habiendo hecho todo lo que tenemos que hacer, estar firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, revestidos con la coraza de justicia. ¿Quién es la verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y además que en la versión esta está en mayúscula, está hablando de Cristo. Revestidos con la coraza de justicia. ¿Quién es nuestra justicia? Hemos sido hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Calzado los pies con el apresto del Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? De la paz. Ir por todo el mundo y predicar a Cristo y su reino. El Evangelio de la paz. El escudo de la fe. ¿Cuál está? El yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo en el Espíritu, mediante toda oración y súplica, velando también por ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer abiertamente el misterio del Evangelio, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Aquí dice el apóstol Pablo, está diciendo, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades, los gobernantes de las tinieblas de este siglo. ¿Está aquí confirmando la guerra espiritual? En primer lugar, ¿cómo nos dice que tenemos que luchar? ¿Cómo nos dice que tenemos que luchar? Ser fortalecidos en el Señor, en el poder de su
Vestíos la armadura de... La palabra clave para entender la pregunta es vestíos, los verbos. Vestíos. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Tomar la armadura de Dios y ponérsela. Ceñidos es otra palabra para ponerse, vestirse con la verdad. Revestidos con la justicia. Calzados los pies. El yelmo de salvación es un casco sobre nuestra cabeza. ¿Cómo tenemos, si este texto es una prueba de que la lucha espiritual estratégica es bíblica, ¿cómo tenemos que luchar? Es mi pregunta. Y la respuesta es poniéndonos o vestiéndonos de Cristo, la armadura de Cristo. Si os fijáis bien, cada aspecto de la armadura, cada pieza de esta armadura, cada artículo de esta armadura nos habla de quién somos nosotros en Cristo. Y nos está hablando de un estilo de vida, de estar firmes en Cristo, de vivir la vida de Cristo, de... ¿Lo estáis viendo, no? ¿Alguien lo ve? No está diciendo en ningún momento que todas las mañanas cuando nos levantemos tenemos que ponernos estas cosas, la armadura, después salir a la calle, Satanás, te ato, te reprendo, te tal, no me puedes tocar porque tengo la armadura. No está hablando de eso. ¿Cómo se lucha contra estas potestades? ¿Cómo se lucha contra estos principados? Poniéndonos o vistiéndonos de Cristo, dándonos cuenta que cada una de estas piezas de la armadura es quién somos en Cristo. Satanás no puede contra eso. El momento que yo y tú y yo como cristianos sepamos quién somos en Cristo, Satanás no puede contra esa, por eso no quiere, por eso retuerce todas estas enseñanzas, por eso las saca fuera de contexto, por eso las mezcla en medias verdades. Es una verdad, es un estilo de vida. ¿Cómo se explica el estilo de vida? Este es un secreto para entender las epístolas de Pablo. Las epístolas de Pablo, Romanos, Efesios, Colosenses, Gálatas, para daros un ejemplo, os daréis cuenta si empezáis a leerlo con cuidado que están divididos en dos partes. Están divididas en dos partes, ¿ok? La primera parte normalmente es teórica. Pablo empieza a enseñarnos teoría. Y después la segunda parte es lo práctico. Efesios no es diferente, Efesios es igual. Efesios empieza, vamos a ver algunos ejemplos para que veáis. Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 2. Sois uno en Cristo, por lo tanto, no orar por fuerza espiritual, orar por revelación. Unidad en el cuerpo de Cristo, la nueva vida del creyente, después andar en amor, es el capítulo 5, andar en amor, jefes, tratad bien a vuestros trabajadores, porque son sobre todo aquellos que son hermanos en Cristo Jesús. Apartaos de todo lo que hacen iniquidad, no andar en pecado, ni siquiera mencionar lo que la gente del mundo, la que no tiene a Cristo, hace en secreto, cosas como adulterio, como menciona aquí un montón de ellas, cosas como las obras de las tinieblas, adulterio, fornicación, porque porque vergonzoso es aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. O sea que ahí nos manda que hay un montón de cosas en la televisión que ya deberíamos tener disciplinarnos y no ver, porque dice vergonzoso es aún hablar de las cosas que hacen. Todo lo que es reprendido por la luz es manifestado, porque la luz lo revela. Despiértate tú que duermes y levántate, mira pues diligentemente cómo andas, no como necio sino como sabio, redime el tiempo. Es la parte práctica, ¿lo entendéis lo que estoy diciendo? No os embriaguéis con vino, sino sed llenos del Espíritu Santo. Edificaos mutuamente, hablando con salmos, himnos, esposas y esposos, etcétera, hijos, dice más adelante, honrar a vuestros padres. Eso es en el capítulo 4. Ok, ¿a qué quiero llegar? Después de ahí saltamos al capítulo 6. Hijos,
Obedecer al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien en la vida y seas de larga vida sobre esta tierra, una vida próspera, una vida bendecida. Esclavos, obedecer a vuestros amos según la carne, y más si son de Cristo. Y después dice, fijarse bien, y es aquí donde quiero llegar, vestidos de todas estas cosas que acabamos de leer, todas estas cosas prácticas, honrar a vuestros padres, no participar de las cosas que participan el mundo, ni siquiera hablar de ellas. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, calzados los pies, y en todo tomando el escudo de la fe, y aceptar el yelmo de la salvación, que es la palabra de Dios. No sé si me entendéis o no. Después de haber vivido en obediencia, después de haber hecho todo lo que dice el capítulo 1 al capítulo 5, acá a la mitad del capítulo 6, entonces podemos estar firmes. Después de haber hecho todo esto, estar firmes, revestidos de Cristo, y Satanás no os podrá tocar. Los dardos del enemigo no podrán penetrar y destruiros. Los ataques de Satanás no tendrán poder sobre vuestra vida. O sea que ni siquiera entra en juego la oración. ¿Sobre qué? Aquí Pablo nos dice que oremos como parte de nuestra responsabilidad. Pero ¿orar por qué? ¿Orar para atar los demonios? ¿Orar para atar los principados? O dice, orar por mí para que me sea dada palabra, al abrir mi boca a fin de dar a conocer el Evangelio de Cristo. Amén, ¿entendéis? Entonces, todas estas cosas, al malinterpretar estas palabras, hemos llegado a conclusiones que no están en la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es la lucha espiritual? Vestidos de Cristo, saber quién somos en Cristo, vivir la vida de Cristo, estar firmes en Cristo. Y después de haber hecho todo, después de haber entendido quién somos en Cristo, habernos puesto a Cristo, despojaos dice Pablo en otro lugar, despojaos del viejo hombre y vestidos de Cristo. Después de habernos vestidos de Cristo, estad pues firmes. ¿Por qué? Porque la victoria está terminada, la victoria es nuestra. No podemos ganar la victoria en nuestra propia fuerza. Cristo Jesús ya venció a Satanás por nosotros. Un poco más adelante el apóstol Pablo, para que veáis que no se está confundiendo de tema, dice, porque estáis sentados con Cristo a la diestra de Dios el Padre en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad. O sea que la pregunta en cuanto a la guerra espiritual es muy básica y vuelve a ti mismo, vuelve a nosotros. Es una pregunta sobre la fe, es una pregunta de fe. Es una pregunta de fe, es una suscitación de fe. ¿Crees lo que crees o crees tus circunstancias? ¿Estás firme en tu revelación de quién eres en Cristo o no estás firme en tu revelación de quién eres en Cristo? Y ahí está la lucha. ¿Quién me ha entendido? Y la única oración que tenemos que hacer es como dice aquí, orando en todo tiempo en el Espíritu, velando en la oración los unos por los otros y por todos los santos y por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca sobre el misterio del Evangelio. ¿Dónde está Satanás ahora mismo? ¿Dónde están los principados y las potestades? En Efesios 1:20, el cual levantó a Cristo Jesús de los muertos y lo sentó a su diestra en los celestiales, muy por encima. Cristo está muy por encima de todo principado y autoridad y poder y señorío, de todo nombre que se nombra, no solo en esta edad, sino también en la venidera. Y sometió todas las cosas, todo principado y autoridad, las sometió debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que está completando todas las cosas en todo. ¿Dónde están todos los principados y las autoridades, todo poder y todo señorío? Debajo de nuestros
pies. Amén. Entonces, ¿por qué? No sé si has ido alguna vez, o no sé si has hecho alguna vez guerra espiritual, como se suele enseñar. No sé si has ido alguna vez a una sesión de guerra espiritual. Vamos a hacer guerra espiritual. ¿Qué es lo que se ora en estas guerras? Satanás, derribamos y hacemos caer todo principado, toda potestad, toda fortaleza. La pregunta lógica que me hago yo es que si están debajo de nuestros pies, ¿por qué tenemos que bajarlos, destruirlos y derribarlos? ¿Lo habéis entendido, no? Si ya están debajo de nuestros pies. Y no estoy enseñando nada que no sea Biblia. Está todo en la Biblia. De hecho, tampoco es algo del nuevo pacto. Si busquéis, por ejemplo, en el Salmo 91, versículo 13, solamente como ejemplo, porque hay muchos más pasajes. Salmo 91. Veréis que es una enseñanza de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Pacto. Dice, pues a sus ángeles mandarán acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos, sobre sus palmas te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Pisarás al león y al dragón, o al basilisco, que es una palabra antigua para dragón. Y hollarás al cachorro del león y al dragón, por cuanto en mí ha puesto su amor. Yo lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. ¿Entendéis de qué está hablando aquí? ¿Qué son los leones, el dragón, cachorro, el dragón, la serpiente, dicen otras palabras? Está hablando de principados y potestades, ¿sí o no? Está hablando de espíritus de demonios. ¿Dónde están? Debajo de nuestros pies. Pisarás al león, al basilisco, hollarás al cachorro del león y al dragón, por cuanto en mí ha puesto su amor. Yo lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre, quién soy yo y quién son ellos en mí. Okay. Vamos a ver nos da tiempo para ver dos versículos más que han traído confusión en cuanto al tema este de la guerra espiritual. Mateo 16, 19. Dos versículos controversiales en cuanto a este tema. Vamos a ver el contexto. Mateo 16, 15. Les dice Jesús a los discípulos: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Respondió Jesús y le dijo: bienaventurado eres Simón Bar, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre esta revelación de que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el ungido, edificaré mi iglesia. Las puertas del infierno, del Hades, no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra habrá sido atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra habrá sido desatado en los cielos. Entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijera que él era o que él es el Cristo. O sea que aquí tenemos la enseñanza sobre las llaves del reino, el atar y el desatar. Cualquier cosa que tú ates en la tierra, y fijarse bien en el verbo que usa, todo lo que ates en la tierra habrá sido atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra habrá sido desatado en los cielos. ¿De a qué os suena este versículo? Este habrá sido. Cuando vosotros oréis, orad de esta forma: venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. ¿Os suena similar? O sea, ¿qué es lo que tenemos que atar nosotros? Lo que está atado en el cielo. ¿Y qué tenemos que desatar? Lo que está desatado en el cielo. No cualquier cosa. Dios nos da autoridad basada en que Cristo es el Hijo de Dios. Esa es la llave. ¿Cuál es la llave? La revelación de que Cristo ha vencido, la revelación de que Cristo es el Hijo de Dios, la revelación de que Cristo es el ungido,
la revelación de que Cristo Jesús ha vencido a Satanás. El contexto de esta enseñanza es la revelación de Cristo Jesús, la cual, según Jesús el Padre mismo, se la dio a Pedro. Y sobre esta revelación edificaría su iglesia, y la iglesia destruiría las puertas del infierno, no al revés. Muchos han interpretado este versículo, edificaré mi iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Han interpretado este versículo como que Satanás está golpeando a la iglesia con las puertas del infierno, y la iglesia está ahí aguantándose. El infierno no prevalecerá contra ella porque estamos ahí fieles. El que sea fiel hasta la muerte recibirá la corona. Muchos ¿me entendéis o no? Lo han interpretado de esa forma. Sin embargo, si lo leéis con cuidado, veréis que está diciendo todo lo contrario. Edificaré mi iglesia sobre la revelación de que Jesús ha vencido y es el Cristo. Él tiene toda autoridad, y las puertas del infierno no podrán resistir ni aguantar el avance de la iglesia de Cristo Jesús. Amén. Eso es lo que está enseñándonos aquí. O sea, que lo que tenemos que ver aquí no es un infierno súper poderoso machacando a la iglesia apenas ahí de vez en cuando agarrando y arrebatando a alguien, apenas salvando a la gente, sino todo lo contrario. Tenemos que ver a Satanás escondiéndose y huyendo detrás de las puertas del infierno, detrás de las fortalezas del infierno, porque la iglesia está avanzando, destruyendo esas puertas, destruyendo toda resistencia y toda fortaleza que se levante contra Cristo Jesús. Amén. ¿Qué es lo que estamos atando y desatando aquí entonces? ¿Estamos desatando demonios o estamos desatando y atando revelación? ¿Qué es lo que vence a Satanás? ¿Qué es lo que prevalece contra las puertas y la resistencia del infierno? Una iglesia empoderada y fortalecida por la revelación, una revelación bíblica de quién es Cristo Jesús, el Cristo glorioso, Cristo Jesús, el Hijo de Dios viviente. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos aplicar esto a atar y desatar demonios? Porque dice, voy a repetir, todo lo que atéis en la tierra habrá sido atado en los cielos. ¿En los cielos hay demonios atados para poder nosotros atarlos aquí? No. Entonces aquí dice bien claro, aquí en la tierra ataremos lo que ha sido atado en los cielos, lo que ya ha sido atado, lo que habrá sido desatado en los cielos. En los cielos no hay ningún demonio atado para que nosotros hagamos lo mismo aquí. En los cielos no hay ninguna enfermedad para que nosotros tengamos que atarla aquí. La única relación que hay entre el cielo y la tierra es la relación de pacto entre Cristo y su iglesia. ¿Y cuál es? ¿En qué se desarrolla? ¿En qué se manifiesta esa relación? En que todo lo que está en el cielo se haga realidad aquí en la tierra. Mateo, esas oraciones que Jesús nos dio como ejemplo están en Lucas 11 y en Mateo 6, versículo 10, si alguien quiere tomar nota. Lucas 11 y Mateo 6, 10. Si atamos revelación, acordarse que estamos hablando de revelación. Si atamos la revelación aquí en la tierra, estamos atando la revelación en el cielo. Nos convertimos como los escribas y fariseos en los tiempos de Jesús. Jesús los reprendió y les dijo, vosotros tenéis las llaves del cielo y tenéis revelación, sin embargo no entráis vosotros ni dejáis entrar a nadie. ¿Por qué? Porque estamos atando la revelación. Con toda esta enseñanza, y no estamos limitados a la enseñanza de guerra espiritual, sino la enseñanza sobre la sanidad, la enseñanza sobre nuestra posición en Cristo, la enseñanza sobre nuestra identidad en Cristo, quiénes somos en Cristo, la revelación de quién somos en Cristo, la enseñanza sobre quién es la iglesia, la enseñanza de que la victoria ya es nuestra en Cristo Jesús, Cristo ya ha vencido. Toda enseñanza, si cogemos toda esa enseñanza y la atamos, la retorcemos, la
le hacemos caso a Satanás, la enseñamos a la gente de una forma errónea, estamos atando precisamente la revelación del cielo sobre la gente. Amén. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que un corazón abierto significa cielos abiertos. Un corazón cerrado. Hablamos antes de que alguna gente no recibe o no quiere creyentes, hablando de creyentes. ¿Por qué es más fácil orar por qué es más fácil orar por la sanidad de un incrédulo que orar por la sanidad de un creyente? Porque muchas veces el creyente ha sido atado por la tradición, por la enseñanza, por la ¿me entendéis lo que estoy diciendo, no? Y es muy difícil, está atado y su corazón está cerrado. Un corazón abierto significa cielos abiertos, un corazón cerrado a la verdad y a la revelación significa un cielo cerrado. Y es así como funciona el reino de Dios. En Mateo 18:18 tenemos el otro ejemplo similar a este. De cierto os digo, de cierto os digo, todo cuanto atéis en la tierra habrá sido atado en el cielo, y todo cuanto desatéis en la tierra habrá sido desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros os estuvieran de acuerdo en la tierra acerca de toda cosa que pidan, les será hecha por mi Padre que está en los cielos. Y aquí es otro versículo retorcido, sacado fuera de contexto. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Cuántos habéis escuchado este versículo antes de empezar una reunión? ¿Qué dice el pastor? Hermanos, Dios está aquí, porque donde hay dos o tres congregados en mi nombre, ahí está Él en medio de nosotros. Es un versículo sacado fuera de contexto. ¿Por qué? Porque aunque haya uno, aunque yo esté solo aquí en la casa, Dios está aquí conmigo. ¿Por qué? Porque soy el templo de Dios, soy la habitación de Dios, soy el tabernáculo de Dios. Dios habita en mí en su plenitud. ¿Me entendéis o no? ¿Por qué digo que está sacado fuera de contexto? Leer el contexto. Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca, ve y repréndelo entre él y tú solos. Y si te escucha, ganaste a tu hermano. Pero si no escucha, lleva contigo a uno o a dos más, para que toda palabra quede firme por boca de dos o de tres testigos. Si rehúsa escucharte, dilo a la iglesia. Y si rehúsa escuchar a los de la iglesia, sea para ti como el gentil y el publicano. No es las palabras de un incrédulo. De cierto os digo, todo cuanto atéis en la tierra. ¿A qué se está refiriendo? Está hablando del perdón. Está hablando del restaurar. Habrá sido atado en el cielo. Todo cuanto desatéis en la tierra habrá sido desatado en el cielo. Si dos o tres de vosotros os ponéis de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa, de toda cosa que pidáis. ¿En qué contexto? Dios aquí no está hablando de Cristo Jesús. No es un ser esquizofrénico, un ser que se le van las ideas y primero empieza hablando de atar y desatar, y después se me ha olvidado decir que tenéis que restaurar y perdonar al que pida perdón. Y antes que se me olvide, no hice todavía, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Eso es lo que enseñan mucho, pero aquí es todo un tema. ¿Lo estáis viendo o no? Es todo un tema. Y si rehúsa escucharos, dilo a la iglesia. Y si rehúsa escuchar a los de la iglesia, sea para ti como el gentil y el publicano. De cierto os digo, todo cuanto atéis en la tierra, en otras palabras, si tú perdonas, serán perdonados. Si tú no perdonas, no será perdonado. Por eso la Biblia dice perdonar a todos los que os ofendan, igual que vosotros habéis sido perdonados. Amén. Si dos de vosotros os pusieseis de acuerdo acerca de cualquier cosa, ¿qué cosa? Perdonar y restaurar a alguien que ha hecho mal, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Os suena esto? ¿Lo habéis visto en práctica alguna vez en la Biblia? Porque donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de vosotros. En otras palabras, si hay dos o tres de vosotros reunidos, disciplinando a un hermano que ha caído, disciplinando a un hermano con intención de perdonarlo y restaurarlo, no de condenarlo. Ahí estoy yo en medio de vosotros.
restaurando y perdonando a ese hermano junto con vosotros. Lo estáis viendo. ¿Os suena esto a Pablo? Pablo lo puso en práctica. Pablo aprendió esta lección, sí. En Corintios, Pablo le escribe a la iglesia de Corintio, en 1 de Corintios, y les dice: porque me he enterado que entre vosotros hay tal nivel de pecado y desorden, que hay uno entre vosotros que se acuesta con la mujer de su padre. Por lo tanto, si no se arrepiente, tomadlo y entregar su cuerpo a Satanás para que su alma no perezca. ¿Sí? Más adelante, en otras palabras, disciplinarlo, porque está viviendo en pecado. Más adelante, en 2 Corintios, vuelve a escribirle acerca del mismo hombre. Y estos son tareas, lo podéis buscar vosotros y ver si está en la Biblia o no, lo que estoy diciendo. Más adelante, en 2 Corintios, les vuelve a escribir y les dice: ¿os acordáis del hermano tal y tal? Volver a restaurarle, porque si no se va a consumir, estando alejado de la iglesia, se va a consumir a sí mismo, estando alejado de la vida. Acordarse que la iglesia es un cuerpo que se edifica mutuamente y está unido por los lazos del amor que provee el Espíritu Santo. Restaurarle en amor, perdonar sus pecados y restaurarle si se ha arrepentido. Y hacedlo como si yo, y él no estaba ahí, como si yo estuviese en medio de vosotros. Y aunque no estoy en persona con vosotros, estoy con vosotros en espíritu. ¿Os suena esto? Mateo 18:20. Porque donde están dos o tres, estamos hablando del mismo tema. Dios no cambia de tema. ¿Por qué sé yo que está hablando de pecado? Porque más adelante sigue hablando. Y dice: acercándose entonces Pedro, le dijo: Señor, ¿cuántas veces entonces pecará mi hermano contra mí y yo tengo que perdonarle? Y Jesús le responde: hasta 7 veces. ¿Ha cambiado el tema? ¿Está hablando de desatar y atar demonios? ¿O está hablando de atar y desatar personas y restaurarlas y perdonarlas en el amor de Dios si están arrepentidas de su pecado? Y Jesús le respondió: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y es cuando los discípulos le responden. Más en otro evangelio dice: Señor, entonces, y tampoco está hablando de fe ni de otro tema, está hablando del mismo tema. Entonces, ¿qué dicen? Aumentanos la fe. ¿Por qué? Porque para hacer lo que nos estás pidiendo, de restaurar y perdonar a uno que ha pecado, se requiere fe. El versículo 35 de Mateo 18 termina diciendo: así también os hará mi Padre Celestial si no perdonáis cada uno de corazón a su hermano. Acordarse que aquí está hablando a gente que no ha sido transformada, está hablando todavía a gente que vivía bajo el antiguo pacto. El nuevo pacto no dice perdona, sino Dios no te va a perdonar, dice perdona porque Dios ya te ha perdonado. Es más responsabilidad. Ok, vais entendiendo lo de atar y desatar. Está hablando de perdón. Si nosotros desatamos el perdón aquí en la tierra, la gente será perdonada, la gente será restaurada, sobre todo los creyentes. Y el último punto que vamos a ver hoy, porque se nos va el tiempo, está en Mateo 12, 25 al 30. ¿Estáis aprendiendo algo de esto? Lo que iba a decir yo, lo que dije al principio, empecé a decir: si estáis aprendiendo algo y estáis viendo, porque hace falta que lo veáis vosotros en la Biblia, que sea revelación en vuestro espíritu. No volver al otro, no volver a repetir la enseñanza errónea, no meterse en esas confusiones del hombre. Vivir en la victoria de Cristo. Mateo 12, 25 al 30. Aquí está Jesús echando fuera demonios. Entonces le fue llevado un endemoniado ciego y mudo y lo sanó, de tal manera que el mudo hablaba y veía. Y toda la multitud se asombraba y decía: ¿no será este el hijo de David? Pero los fariseos, al oírlo,
dijeron, este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, que es el príncipe de los demonios. En otras palabras, echa fuera demonios en el nombre de un demonio, de Satanás. Conociendo sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Entonces, si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, su reino está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si por el Espíritu de Dios echo yo fuera a los demonios, entonces llegó a vosotros el reino de Dios. Hay otra versión que dice, porque si por el dedo pequeño de Dios, pues si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios. En otras palabras, no se requiere mucho poder. El poder del Espíritu, la autoridad de quién es Cristo, de que Satanás es un enemigo vencido. Después continúa, entonces, si yo por el Espíritu, yo por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, entonces eso significa que ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿O cómo puede hacer del fuerte, del hombre fuerte, saquear sus bienes, y primero no ata al fuerte, y entonces saqueará su casa? El que no está conmigo está contra mí, y el que conmigo no recoge desparrama. Por tanto os digo que todo pecado y blasfemia les será liberado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no les será liberada. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando aquí, yo no he hecho, los fariseos lo culparon de echar fuera a Satanás en el nombre de Satanás. Y Jesús les dice, nadie puede entrar en la casa del hombre fuerte si primero no lo ata, lo despoja de su armamento, lo ata, lo limita, y entonces entrará y saqueará sus bienes. ¿Qué está diciendo aquí? Está diciendo, si yo estoy echando fuera demonios, si yo estoy sanando a los enfermos, si yo estoy librando al oprimido, si yo estoy saqueando los bienes del hombre fuerte que es Satanás, es porque lo he atado, es porque lo he vencido, es porque lo he derrotado. ¿Entendéis o no? Y el que está conmigo, recogerá conmigo. ¿Recogerá qué? El botín de la victoria de Cristo. Vamos a leerlo en otra versión. ¿O cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? Y entonces saqueará su casa. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. ¿Recoger qué? ¿De qué está hablando aquí? Recoger el botín de la batalla, recoger el botín de la victoria. ¿Cuál es el botín de la victoria de Cristo? Almas sanadas, pecadores redimidos, encadenados, puestos en libertad, oprimidos, libres, lo que se conoce como el Evangelio del Reino. ¿Okay? ¿Lo estáis viendo? Y si yo echo fuera demonios, no es porque lo haga en el nombre de Satanás, sino su reino estaría dividido, sino porque yo he atado, yo soy más fuerte. Hay otra versión que me gusta más porque dice eso, yo por el dedo de Satanás, por el dedo de Dios. Si yo por el dedo de Dios echo fuera, en otras palabras le está dando a demostrar, yo con un solo dedo echo fuera el reino con lo más mínimo, echo fuera a los demonios, es porque he atado al hombre fuerte y el reino de Dios ha llegado a vosotros. Entonces, dejar de desparramar y empezar a recoger conmigo el botín de mi victoria. Sanar enfermos, echar fuera demonios, bautizar a aquellos que crean y enseñarles a hacer lo que yo os he enseñado. Así que por cuanto, esto es el de Hebreos, así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder, anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo. Y Colosenses 2:14 lo leímos la semana pasada, despojándoles de sus armas, de su fuerza, de su armadura, de sus armas y de su poder y de su autoridad, y los exhibió públicamente como un enemigo derrotado y vencido. Es la responsabilidad de la Iglesia. Hay suficiente, la Iglesia, el cuerpo de Cristo, la Iglesia de Cristo tiene los recursos suficientes
para alimentar y darle de beber a todos los pobres del mundo. Tiene los suficientes recursos para discipular a las naciones. El problema del por qué no lo estamos haciendo, y aquí, es porque la Iglesia de Cristo Jesús tristemente está encerrada en egoísmo, en necedad, construyendo sus propios imperios, edificando edificios innecesarios que no sirven para nada, los pastores viviendo una vida de ejecutivos, cuando no nos ha llamado Dios a ser ejecutivos, nos ha llamado a ser siervos. Sin embargo, queremos vivir vidas de ejecutivos y ahí nuestras diezmos y ofrendas están encerrados en eso, en vez de estar usándose para lo que deberían estar usándose. El mismo Jesús dijo que Él no mora en templos hechos por manos humanas, sino que busca el humilde y contrito de corazón para hacer su morada con ese. Y si servimos al más pequeño de estos, lo estamos sirviendo a Él. Entonces, lo que digo bien claro esta noche, sin ningún remordimiento, es que dejemos de actuar en necedad, dejemos de malgastar los recursos que Dios nos ha dado en cosas que nunca nos ha pedido Dios que hagamos. Dios nunca nos ha pedido que hagamos edificios, nunca nos ha pedido que como pastores y líderes vivamos la vida de un ejecutivo.